en la Iglesia Bíblica Cuautla y de ser el director del Instituto Bíblico Rema en el campus Cuautla. Y la verdad es que es para mí un honor, gracias, es para mí un honor y un privilegio poder compartir esta mañana contigo acerca de el grandioso poder de Dios, cómo Dios obra y cambia y transforma nuestras vidas. Amén. Y quisiera empezar con una oración. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú obras a través de mí, Señor Dios, porque eres tú quien hace el llamado, eres tú quien convence, Dios, eres tú quien redarguye, eres tú quien enseña, Padre. Gracias, Dios, porque hoy no saldremos igual, porque tú sembrarás esta palabra y producirá un fruto abundante a su debido tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí has leído eso? Seguro que sí, ¿verdad? Y yo no sé si tú eres una persona que tiene hambre y sed de justicia. Amén. O si ya estás suficientemente lleno, o crees que lo has alcanzado todo, o crees que no hay nada más allá que tú puedas lograr. Yo estoy seguro que si tú estás aquí es porque muchos de los que hoy están aquí es porque todavía tienen hambre y sed de justicia, porque sabes que todavía Dios no ha terminado contigo, que Dios todavía tiene mucho que enseñarte, que Dios todavía te puede usar abundantemente y que estás en la posición correcta para aprender cómo tú vas a poder ser saciado de esa hambre y de esa sed y cómo vas a poder también ayudar a otros a ser saciados. Amén. Y fíjate que hay una historia en la Biblia, en Jueces, capítulo 6, en el versículo 13, habla de un hombre que se llama Gedeón, ¿verdad? Yo creo que tú has leído acerca de la historia de Gedeón. Y cuando tú lees la historia de Gedeón, en el versículo 13 se hace una pregunta muy interesante. Y dice: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Fíjate esta pregunta que se estaba haciendo Gedeón. Gedeón era parte del pueblo de Dios, era del pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos del pueblo de Dios hay aquí? Amén. Tú eres parte de ese pueblo de Dios igual que yo, pero la pregunta que se hace Gedeón será vigente hoy en día. Todavía tenemos hambre y sed de justicia. Se preguntaba algo Gedeón: si Dios está con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y esa era una pregunta que flotaba en el aire la primera vez que yo vine a Rema. Cuando yo llegué a Rema, yo dije: bueno, ¿por qué hablan de una vida victoriosa que yo no alcanzo a ver, verdad? ¿Por qué me hablan de sanidad cuando yo veo enfermedad? ¿Por qué me hablan de prosperidad cuando yo no veo toda la prosperidad de Dios? Y empezaba a preguntarme por qué el pueblo de Dios, igual que el pueblo de Gedeón, ¿verdad?, también vivía en fracaso o en derrota, ¿verdad? Y vivía con problemas y adversidades. Y esa pregunta flotaba en el aire y esa pregunta estaba ahí en mi corazón. Y yo no sé si tú te lo has preguntado, pero eventualmente nosotros nos preguntamos: ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay quebranto? ¿Por qué hay derrota? Y yo te aseguro que si tú vas a cualquier iglesia, en cualquier iglesia vas a encontrar hermanitos que tienen una respuesta que darte. Van a darte alguna respuesta y algunos de ellos te van a decir: ¿sabes qué? Es que mira, esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Tienes que aceptar la voluntad de Dios y tienes que aceptar que vas a estar enfermo porque esa es la voluntad de Dios. No sé si lo has escuchado alguna vez. Y yo estaba a veces viendo iglesias donde estaban cantando Jehová es mi sanador, ¿verdad? Y cuando le preguntabas a las personas cómo estaban, te decían que estaban enfermas todavía. Y pasaban por problemas y dificultades y parecía que una cosa decía la palabra y ellos lo declaraban en las canciones, decían amén en las predicaciones, pero en su propia vida no se reflejaba. Y eso a mí me impactaba porque yo era un cristiano donde iba a la iglesia y en la iglesia se predicaba de un Dios grandioso, ¿verdad? Y veía yo a las vidas destruidas y yo me preguntaba: ¿qué pasó? ¿Será que Dios no es fiel? ¿Será que Dios no cumple su palabra? Y cuando yo vine a Rema, muchas de esas dudas se empezaron a despejar delante de mí. Empecé a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y yo me daba cuenta que cada uno tenía una respuesta. Y yo te quiero decir algo: si tú sales a preguntarle a la gente por qué hay problemas, por qué hay dificultades, muchos te van a dar una respuesta, pero la respuesta está en la santa palabra de Dios. Amén.
la buena palabra de Dios. Tú puedes preguntarle a Dios, ¿verdad? Puedes preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y eso fue lo que yo vine a aprender en Rema. Vine a aprender cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida. Y algo que a mí me impactó, y quiero mencionarte 3 cosas que a mí me impactaron, ¿verdad? De Rema. La número 1, me enseñaron en Oseas 4:6, la Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta, ¿qué? Conocimiento. Y yo me doy cuenta que el pueblo cristiano en México es un pueblo que ora. He visto iglesias que ayunan, he visto iglesias que claman, que se tiran al suelo y lloran por mucho tiempo, ¿verdad? Que caminan de rodillas, que hacen verdaderos sacrificios. Y yo veo que a pesar de todo eso que hacen, viven a veces en fracasos y perecen. Y entonces me doy cuenta que Oseas 4:6 hoy más que nunca es una realidad en la vida cristiana. Los cristianos con un grandioso Dios siguen pereciendo el día de hoy porque les falta conocimiento. Porque hay cosas en su vida que no han sido claras totalmente. Porque hay cosas que ellos están aceptando como parte de la voluntad de Dios que a alguien se le ocurrió enseñarles algún día. Y eso tiene que ser cambiado a través del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. En 2 de Samuel, capítulo 6, la Biblia narra la historia de un hombre llamado Usa. No sé si has escuchado de este hombre, se llamaba Usa, ¿verdad? Tiene un nombre raro, ¿verdad? Pero este Usa dice que iba David con el arca del pacto en un desfile de 30,000 personas. Con música, con danzas, con algarabía, todos iban contentos, jubilosos, ¿verdad? No sé si te imagines, ahí en Morelos hay chinelos y toda la banda, ¿verdad? Y todos iban cantando y saltando, ¿verdad? Iba toda esa fiesta. Y de repente, ¿verdad? Dice la Biblia que los bueyes que llevaban la carreta donde iba el arca tropiezan y entonces Usa, ¿verdad? Con una buena intención de su corazón, dice, ¿sabes qué? La voy a detener porque el arca se cae. Y si se cae el arca se va a acabar la fiesta, ¿verdad? Y entonces yendo todo ese desfile de fiesta, Usa mete la mano, toca el arca y en ese momento cae muerto Usa. ¿Ok? Cuando cae muerto Usa y en ese momento toda la fiesta se acabó, ¿verdad? Los mariachis callaron, ¿verdad? Como dice la canción, ¿verdad? Todo se apaga, ¿verdad? Y llega David, oye, ¿qué pasó? No, pues pereció Usa, ¿verdad? Así dice la Biblia, ¿no? Pereció Usa, ¿verdad? Se murió ahí Usa. Y ¿sabes qué? Se acabó ahí la fiesta y dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos con esta arca? ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la ponemos? Y encontraron ahí un lugar, un garage, ¿verdad? Ahí de Obed-Edom y ahí dejaron el arca. Pero ¿sabes qué? El arca tenía unas instrucciones específicas de cómo ser trasladada. La ignorancia de seguir las instrucciones de Dios llevó a la muerte de Usa. A 30,000 personas ahí brincando en el chinelo diciendo, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué se acabó la fiesta, verdad? ¿Por qué se acabó la música? ¿Qué ha pasado? Así eventualmente sucede en la vida del cristiano. A veces tiene una gran victoria, sigue gozado y alabando a Dios y de repente viene una situación y se pregunta, ¿qué pasó? Y muchas veces se acaba la fiesta de tu vida cristiana por la ignorancia. Amén. Usa murió por tocar el arca, pero realmente murió detrás de eso por la ignorancia. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? El día de hoy el pueblo sigue pereciendo por ignorancia. Usa murió por la ignorancia. Hace algún tiempo escuchaba aquí en Rema que como un buen corazón, ¿verdad? Hay pastores que tienen un buen corazón, igual que Usa, una buena intención, un buen deseo. Pero si a ese buen corazón y ese buen deseo no le pones conocimiento, puede ser que termines destruido. ¿Sí estás conmigo? Por eso es importante añadir a tu buen corazón. ¿Todos aquí tienen buen corazón? Sí, ¿verdad? Ok, todos sí, estoy viendo buenos corazones, ¿verdad? Tienes buen corazón, pero ese buen corazón añádele conocimiento. Amén. Yo puedo tener toda la intención de hacerle un excelente pastel de cumpleaños a mi esposa, pero para hacer ese pastel tengo que seguir la receta. Amén. No basta con mi buen corazón, ¿verdad? Si me dice, ¿sabes qué? Ponle harina, ¿verdad? Mantequilla, huevo, no sé, royal, ¿verdad? Sigo la instrucción, ¿cómo va? Amén. Si yo no sigo la instrucción, puedo llegar con mi pastel de cumpleaños y mi esposa me puede decir, ¿cuánto amor me tienes? Pero tu pastel es pésimo, ¿verdad? Y sabes algo, si tú quieres hacer algo bien para Dios, tú tienes que prepararte, amén. Tú tienes que estudiar,
Tú no tienes que ser una persona ignorante. Te vas a ahorrar años de vida en el ministerio a través del conocimiento y la aplicación correcta de la palabra de Dios. Amén. En Rema vas a aprender a seguir instrucciones. Rema te va a enseñar a seguir instrucciones de cómo hacer las cosas, de cómo hacerlas en tiempo, de cómo hacerlas con excelencia, porque tú sabes que cuando tú haces lo correcto, ¿verdad? Es lo que te toca hacer delante de Dios, así sea manifestar tu fe, Dios va a responder a tu fe. Amén. Así que nosotros somos personas que tenemos que aprender a seguir instrucciones. Jesús mismo se preparó. Amén. Jesús se prepara 30 años para predicar 3 años. Es decir, parece indicar que por cada año de predicación se prepara 10 años. Amén. Y yo no sé, pero yo hoy en día veo que algunos, ¿verdad?, suben al púlpito y no tienen preparación para hacerlo. Y están dirigiendo vidas, están dando consejo, cuando a veces no tienen el conocimiento necesario para poder hacer que una vida sea prosperada a través del consejo correcto de Dios. Amén. Entonces tenemos que vernos que si Jesús mismo se preparó, nosotros también debemos prepararnos. Amén. Jesús sabía la palabra de Dios. Tú puedes notarlo que cuando inicia su ministerio, dice que fue llevado al desierto, ¿verdad?, para ser tentado. Y cuando estaba siendo tentado por el diablo le decía algunas cosas y él le decía, escrito está, Satanás. ¿Recuerdas eso? Es decir, Jesús sabía qué estaba escrito, dónde estaba escrito y podía citarle lo que estaba escrito. Y él enfrenta a Satanás por medio de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo enfrentas tú a Satanás? Porque Satanás también va a ir contra ti. Amén. ¿Cómo vas a enfrentar tú los ataques que el diablo quiera tener contra ti? En alguna ocasión decía un amigo que él le dice, botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés, ¿verdad? Estuve en una iglesia, ¿verdad? Estuve en una congregación donde unas hermanitas, ¿verdad?, querían ir a liberar a un endemoniado, una persona que de repente estaba mal, ¿verdad?, como que tenía algún trastorno. Y entonces fueron, pero como que vieron que no era liberado y empezaron a golpear al tipo, ¿verdad? Y le empezaron a decir groserías, lo tiraron al suelo y la patearon, ¿verdad?, a la señora. Estaban impactados porque finalmente se hizo un escándalo en la iglesia y el demonio no salió, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿dónde estaba el diablo? Y te voy a decir algo, probablemente ni siquiera estaba el diablo. Lo único que había era una grandiosa ignorancia. ¿Sí te das cuenta? Si tú eres ignorante, vas a cometer muchos errores, vas a dañar muchas vidas. Y la verdad es que necesitamos ser creyentes que caminen en el conocimiento de la palabra y en la aplicación correcta de la palabra de Dios. Amén. En Rema, otra cosa que vas a aprender a conocer la voluntad de Dios. Amén. Digan conmigo, conocer la voluntad de Dios. Es algo distinto a estudiar teología. ¿Ok? Yo conozco personas que estudian teología y que no conocen la voluntad de Dios. Y eso es tremendo, ¿eh? Hay personas que te citan la Biblia y te dan datos que yo digo, wow, cuánto conocimiento, ¿verdad? Pero cuando hablas acerca de enfermedad, de pobreza, de todas las cosas que ha hecho el diablo, ellos empiezan a mezclar creyendo que Dios también lo hace, ¿verdad? Ellos empiezan a pensar que Dios también obra en contra suya. Ellos empiezan a creer que la enfermedad es parte de la voluntad de Dios y te das cuenta cómo todo ese bagaje de conocimiento de la palabra, al no conocer la buena voluntad de Dios, no le sirve de nada. ¿Ok? En Rema aprendes a conocer la buena voluntad de Dios y eso es tremendo para ti. Porque entonces tú no solamente te llenas de ese conocimiento, sino que lo pones en la vía correcta que te lleva a vivir una vida victoriosa. Amén. Te lleva a vivir la vida que Dios ha planeado para ti. Amén. Cuando yo vine a Rema, yo me di cuenta que no todo lo que pasa y lo que me pasaba en la vida era voluntad de Dios. Amén. Yo empecé viniendo en el camión de segunda clase. Y cuando venía en el camión de segunda clase subían aquí chivos y borregos y gallinas, ¿verdad? Y ahí venía yo en mi camión de segunda clase y cuando vine a tomar mis clases acá me dijeron que la voluntad de Dios siempre era buena, agradable y perfecta. ¿Amén? Y yo veía el camión donde me subía y dice, este no es bueno, ni agradable, ni perfecto. ¿Okay? Entonces, yo dije, Dios, de seguro no es tu voluntad que esté yo en este camión, ¿verdad? Tú puedes darme la oportunidad de viajar en primera clase. Amén.
Y Dios tiene preparada una vida de primera clase para ti. Amén. Y eso son de las cosas que yo vine a aprender aquí en Rema. Amén. Que Dios ha preparado lo mejor para mí. Amén. Que la pobreza y la enfermedad no eran parte del plan de Dios para mi vida. Amén. Me di cuenta que Dios no quería que yo me convirtiera en cristiano. Que Jesús vino a darme vida abundante. Amén. Es decir, qué bueno que seas cristiano, pero qué mejor que conozcas que Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Amén. Jesús parece que no vino como a establecerte en una religión, sino en el proyecto de vida que Él planeó para ti. Una vida abundante, una vida bendecida, amén, una vida en sanidad. Y eso está preparado para las personas que no se conforman a este siglo, amén. Que no se conforman a como el mundo les quiere dar, a lo que el mundo les dice que eso mereces, a estar enjaulados, como el ejemplo que ponía el pastor Enrique en la mañana, ¿verdad? Sino para pensar en cómo Dios puede liberarte y llevarte a un nuevo nivel, a una nueva historia, a cambiar para siempre la historia de tu vida. Amén. ¿Qué significa esto? Que cuando ya vienes a Rema y conoces, ¿ya no te enfermas? No, eventualmente te enfermas. ¿Okay? Eventualmente tienes problemas, pero tú estás equipado a través de Rema, de la enseñanza de la palabra, para enfrentar la adversidad y salir más que vencedor. Amén. Para decirte, dar testimonio de que sí, padecí esto, pero Dios me liberó, me llenó de su palabra, me dio su unción, me dio su poder y ahora soy más sano que antes. Amén. Y eso es lo que Dios hace con una persona que se atreve a creerle a Dios. Amén. Que se atreve a saber que con Dios puede vivir una vida mucho más allá de lo que le han dicho, ¿verdad? Mucho más abundantemente, dice la Biblia que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Yo te quiero hablar de esto, o te estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque Rema realmente no es un asunto de teología, ¿ok? No es un asunto de que me repitas todos los libros de la Biblia. Es un asunto de que sepas cuál es la palabra hablada de Dios para ti. Amén. Cómo Dios va a hacer ese cambio y esa transformación. Algo que yo he visto en el caminar cristiano es que hay personas que pactan con Goliat. ¿Ok? Tú conoces la historia de David y Goliat, ¿verdad? Y David estaba ahí, ¿verdad? Y Goliat dice que durante 40 días estaba amedrentando al pueblo. Y salía y decía, ¿qué? ¿Quién contra mí, verdad? Y estaba ahí envalentonado. Y entonces todos espantados, ¿verdad? Y se regresaban porque todos tenían miedo a ese gigante. ¿Ok? Pero cuando llegó un jovencito pastor que conocía la voluntad de Dios, que había enfrentado al oso y había enfrentado al león, dijo, ¿sabes qué? Esta no es la voluntad de Dios para nuestro pueblo. Amén. Y esa no es la voluntad de Dios para el pueblo el día de hoy. Amén. De que tú vivas con miedo, de que tú vivas con enfermedad, de que tú vivas con pobreza, de que tú vivas aislado, preocupado, angustiado, con las migajas de lo que el diablo quiere hacer contigo. Tienes que vivir una vida victoriosa. Y cuando llega David a ese lugar, y les dice, ¿sabes qué? Saúl, yo me he enfrentado contra un león, me he enfrentado contra un oso y he salido victorioso. He recuperado las ovejas y si vienen contra mí voy y los mato. Yo no sé tú, pero hasta el día de hoy, todo ese dicho y ese relato es algo increíble. ¿Sí están conmigo? Y yo creo que Saúl dijo, este tipo está loco. ¿Y sabes algo? Seguramente cuando tú entres a Rema y declares la palabra van a decir lo mismo de ti. ¿Ok? Va a decir, ¿sabes qué? Ese tipo está loco. Ese tipo cree que la gente es sana de estas enfermedades. ¿Amén? Ese tipo cree que Dios puede prosperarlo. Y ¿sabes qué? Si somos un grupo de personas completamente locas. Amén. Y no tenemos problemas en decir que nuestro Dios sana, que nuestro Dios prospera, que nuestro Dios bendice. Amén. Que tenemos un Dios que nos ama. Amén. Y ese es el Dios que vas a conocer. El Dios mismo, ¿verdad? Va a hablar a tu vida y te va a enseñar. ¿Verdad? No puedes tú pactar con Goliat, ¿ok? Algo que yo entendí aquí es que no podemos pactar con Goliat. No puedes decir, bueno, pues ahí la voy pasando con mi diabetes, ¿verdad? Mi diabetes, ¿verdad? Ahí la voy llevando, ¿verdad? Mi hipertensión, ¿verdad? Ahí la voy sosteniendo, ¿verdad? Y hay personas que así dicen, ¿verdad? Muy piadosamente, ¿verdad? Ay, pues ahí con mi diabetes, ¿verdad? Me estoy tomando esto, ¿verdad? Y pareciera así como que a Goliat se les hace fácil empezar a vivir con él. Yo quiero decirte que en Rema vas a enfrentar tus temores. Amén. Rema te va a decir, enfrenta tus temores. Amén. Porque vas a salir más que vencedor.
Amén. Enfrenta tus temores con la boca abierta. Amén. Utiliza la palabra de Dios. A mí me encanta ver cómo David le dice a Goliat todo lo que iba a pasar. Le dice, ¿sabes qué, Goliat? Hoy tu cuerpo se lo van a comer las aves de los cielos y los filisteos, ¿verdad? Los animales del campo se van a comer a tu ejército. Y yo voy a ir y te voy a cortar la cabeza. Y exactamente eso sucedió. Amén. Eso mismo va a suceder contigo si tú te atreves a dar pasos de fe. Amén. A empezar a conocer a Dios. Da ese paso de fe. Rema para mí fue una transformación total, ¿verdad? Fue empezar a entender y empezar a ver que lo que algunos pastores bien intencionados me decían no era exactamente la palabra de Dios, no era el plan de Dios para mi vida, que yo tenía que entender que el plan de Dios siempre es bueno, agradable y perfecto para ti. Amén. Así que dice la palabra de Dios en Romanos 8:19, dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Si tú eres un hijo de Dios, quiero decirte que alrededor de ti, en tu iglesia, en tu familia, en tu casa, hay personas, ¿verdad?, que están esperando que alguien se levante a declarar la palabra. Y si tú estás aquí hoy en este lugar es porque tú eres esa persona a quien Dios ha llamado para venir y hacer y deshacer las obras del diablo. Amén. Para venir y proclamar el poder de Dios para tu vida. Amén. Para venir y tomar ese paso de decisión de saber que Dios te llamó para vivir una vida abundante y victoriosa. Amén. Eso te puedo dar muchos testimonios de lo que Dios ha hecho conmigo, de lo que Dios ha hecho con mi familia. Y solamente quiero decirte que yo espero verlos aquí. No sé cuántas personas, ¿verdad?, están en la antesala de tomar esa decisión. Pero yo te reto a que tomes rema, a que te prepares. Amén. A que estudies. A que tomes estos 2 años en tu vida y yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Yo te aseguro que Dios va a poner esa palabra precisa que va a llevarte a una vida llena de bendición. Amén. La verdad es que es lo que Dios ha hecho conmigo y es lo que yo anhelo también que Dios haga contigo. Amén. Dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? ¿Hay alguien aquí que será saciado? Rema es esta respuesta. Amén. Para que tú seas saciado. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Aleluya. Quiero